Imagínate una noche silenciosa, donde el destino de un hombre se cruza con lo sobrenatural. Jacob, un hombre marcado por la lucha, estaba a punto de enfrentarse a un desafío que cambiaría su vida para siempre. En un momento de soledad y duda, se encuentra cara a cara con algo más grande que él mismo, Dios. Esta historia no trata solo de un hombre que luchó con Dios, se trata de todos nosotros que, en momentos de dificultad e incertidumbre, enfrentamos batallas que parecen insuperables. Jacob nos muestra que, incluso en nuestros momentos más oscuros y desamparados, hay una fuerza divina dispuesta a transformarnos y darnos una nueva identidad. Si alguna vez te has sentido perdido o luchando contra desafíos que parecen aplastantes, debes saber que hay esperanza. La lucha de Jacob es un poderoso recordatorio de que la transformación y la bendición están a nuestro alcance, incluso cuando parece que todo está en nuestra contra. Prepárate para descubrir cómo el hombre que luchó con Dios salió victorioso y encontró la paz. Vamos a comenzar nuestro viaje por la fascinante historia de Jacob, uno de los personajes más importantes de la Biblia. Jacob, uno de los gemelos hijos de Isaac y Rebeca, tuvo un papel fundamental en la formación del pueblo judío. Junto a su padre Isaac y su abuelo Abraham, Jacob es considerado uno de los 3 patriarcas principales, aquellos que recibieron las promesas y bendiciones de Dios que moldearían el futuro de sus generaciones. Imagínate la escena. Rebeca, esposa de Isaac, estaba embarazada de gemelos, un embarazo que no solo trajo alegría, sino también cierta inquietud. Antes del nacimiento de los bebés, Rebeca sentía una intensa agitación en su vientre. Preocupada, buscó la orientación de Dios, quien le reveló algo sorprendente: y 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Finalmente, llegó el día del nacimiento. Esaú, el hermano mayor, nació primero, con una apariencia llamativa. Era pelirrojo y velludo, características que le dieron su nombre. Pero justo después, Jacob nació agarrando el talón de Esaú, una acción que prefiguraba la intensa relación que los 2 hermanos tendrían. Este gesto dio origen al nombre Jacob, que significa y el que agarra por el talón y hoy suplantador. Desde temprano, las diferencias entre los hermanos se hicieron evidentes. Esaú era un hábil cazador, un hombre del campo, mientras que Jacob era más tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac tenía una clara preferencia por Esaú, apreciando sus habilidades de caza y la comida sabrosa que preparaba. Rebeca, por otro lado, tenía un cariño especial por Jacob. Esta dinámica familiar, con sus preferencias y rivalidades, preparaba el terreno para eventos que cambiarían el curso de la historia. La bendición de Isaac y la promesa de Dios eran elementos centrales en la vida de esta familia, y Jacob, con su astucia y determinación, estaba destinado a convertirse en un pilar fundamental en la narrativa bíblica. Quédate con nosotros mientras continuamos explorando la historia de Jacob, llena de giros y momentos emocionantes, que nos enseñan sobre la fe, la perseverancia y el cumplimiento de las promesas divinas. Jacob nació agarrado al talón de su hermano gemelo Esaú, lo que dio origen a su nombre, que significa y el agarra y hoy suplantador. Vamos a imaginar juntos este momento tan significativo. Rebeca, tras años de espera y oraciones, finalmente estaba en trabajo de parto. La casa estaba llena de expectativas y esperanza, pues estos niños, como cualquier nacimiento, eran un regalo precioso de Dios. Cuando surgió el primer bebé, era pelirrojo y velludo, algo inusual y que llamó mucho la atención. Fue llamado Esaú, que significa y velludo y hoy cubierto de pelos. Pero la sorpresa mayor estaba por venir. Al nacer, el segundo bebé estaba agarrando firmemente el talón de Esaú, como si no quisiera quedarse atrás. Este gesto inusual fue tan significativo que los padres decidieron llamarlo Jacob, que en hebreo puede traducirse como y el que agarra por el talón y hoy suplantador. Esta imagen de Jacob agarrando el talón de Esaú no era solo una curiosidad del nacimiento, sino también una prefiguración del papel que desempeñaría en la historia de su familia. Desde el principio, Jacob mostró que estaba destinado a ser alguien que no aceptaría fácilmente la segunda posición, alguien que lucharía por lo que deseaba, incluso si eso significaba superar a su hermano. A medida que crecían, estas características se hicieron aún más evidentes. Esaú se convirtió en un cazador talentoso, un hombre del campo, fuerte y valiente. Era el preferido de Isaac, su padre, quien adoraba la carne de caza que Esaú traía. Jacob, por otro lado, era más tranquilo y hogareño,
prefiriendo pasar el tiempo al lado de su madre, Rebeca, aprendiendo los secretos del hogar y de la vida tranquila. Estas diferencias en la personalidad y las preferencias de los hermanos preparaban el terreno para una serie de eventos que pondrían a prueba sus fuerzas y determinarían sus destinos. Jacob, con su inteligencia y perspicacia, siempre buscaba maneras de superar los desafíos y conquistar su lugar, mientras que Esaú, más impulsivo, a menudo actuaba sin pensar en las consecuencias a largo plazo. La historia de Jacob nos enseña sobre la determinación y cómo las acciones y decisiones que tomamos pueden moldear nuestro futuro. No se contentaba con la posición que le fue dada al nacer y siempre buscaba más, mostrando que con valentía y estrategia es posible alcanzar grandes logros. Continúa con nosotros mientras exploramos más sobre la vida de Jacob, un viaje repleto de momentos emocionantes, decisiones difíciles y la búsqueda incesante de la bendición y la promesa de Dios. El nacimiento de Jacob está registrado en Génesis 25, 21-28, destacando un momento de profunda fe y paciencia. Rebeca, esposa de Isaac, era estéril y esperó 20 años para tener hijos. Isaac, conociendo las promesas de Dios hechas a su padre Abraham, oró fervorosamente al Señor pidiendo hijos. Dios escuchó sus oraciones y Rebeca finalmente quedó embarazada. Durante el embarazo, Rebeca sintió una agitación constante en su vientre, como si los bebés estuvieran luchando. Preocupada, buscó la orientación de Dios, quien le reveló: «Y 2 naciones hay en tu vientre, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor». Esta profecía indicaba que los hijos de Rebeca serían fundadores de naciones distintas y tendrían destinos grandiosos y conflictivos. Cuando llegó el momento del nacimiento, Esaú nació primero, con una apariencia llamativa, siendo pelirrojo y velludo. Justo después, Jacob nació agarrando el talón de Esaú, mostrando desde el principio su naturaleza determinada. Esta escena simbolizaba la futura lucha de Jacob por la primogenitura. El nacimiento de los gemelos fue un evento marcado por la intervención divina y la promesa de Dios, recompensando la larga espera de Rebeca e Isaac con el inicio de una nueva generación crucial para el cumplimiento de las promesas divinas hechas a Abraham. La historia de Jacob desde el nacimiento nos enseña sobre la fidelidad de Dios y la importancia de confiar y perseverar, incluso en las situaciones más desafiantes. Dios prometió a Abraham que haría una gran nación a través de Isaac, y esta promesa fue renovada con el nacimiento de Esaú y Jacob. Volvamos un poco en el tiempo para entender la grandeza de esta promesa. Abraham, el patriarca del pueblo judío, recibió una promesa divina de Dios: «Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y tú serás una bendición». Esta promesa no era solo para Abraham, sino para su descendencia. Dios garantizó que a través de su hijo Isaac, esta gran nación se formaría, una nación que sería numerosa como las estrellas del cielo y la arena de la playa. Cuando Isaac nació, la esperanza y la fe de Abraham fueron renovadas. Isaac era el hijo de la promesa, el heredero a través del cual Dios cumpliría sus palabras. Sin embargo, la realización completa de esta promesa no sería inmediata. Isaac necesitaría tener sus propios hijos para que la línea y la bendición de Dios continuaran expandiéndose. Isaac y Rebeca enfrentaron su propia jornada de fe. Al igual que Sara, la madre de Isaac, Rebeca también era estéril. Ellos esperaron y oraron por 20 años hasta que Dios, en su misericordia, respondió y Rebeca concibió gemelos. Este embarazo en sí ya era una señal poderosa de la fidelidad de Dios, pero había más por venir. El nacimiento de Esaú y Jacob no fue solo el nacimiento de 2 niños, fue la renovación de la promesa de Dios. La agitación en el vientre de Rebeca y la profecía que Dios le dio indicaban que estos 2 niños serían fundadores de naciones, cada uno con un papel crucial en el plan divino. «Y 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor». Estas palabras resonaban la promesa original hecha a Abraham. No se trataba solo de multiplicar descendientes, sino del surgimiento de naciones enteras a partir de su linaje. Con el nacimiento de Esaú y Jacob, la promesa divina pasaba a la próxima generación, señalando que los planes de Dios estaban en pleno funcionamiento. Esaú y Jacob, cada uno con sus características y destinos, serían instrumentos en el cumplimiento de la grandiosa visión de Dios para el pueblo de Israel. Esaú, el primogénito, era un hombre fuerte y valiente, destinado a convertirse en el progenitor de una nación poderosa. Jacob,
con su astucia y determinación, estaba destinado a ser el heredero de la promesa divina, a pesar de nacer agarrando el talón de su hermano. A partir de Jacob, que más tarde sería renombrado Israel, surgirían las 12 tribus de Israel, solidificando la gran nación prometida. Esta historia nos recuerda que las promesas de Dios se cumplen en su tiempo perfecto, incluso si el camino parece largo y lleno de desafíos. El nacimiento de Esaú y Jacob no fue solo un evento familiar, sino un momento crucial en la historia de la humanidad, donde la fidelidad y los planes de Dios se manifestaron de manera extraordinaria. Jacob compró el derecho de primogenitura de Esaú y engañó a su padre Isaac para recibir la bendición patriarcal. Vamos a profundizar en esta parte fascinante de la historia de Jacob. En aquella época, el derecho de primogenitura era de extrema importancia. El hijo primogénito no solo heredaba la mayor parte de los bienes de la familia, sino que también asumía el liderazgo espiritual y social de la casa. Este derecho traía consigo la promesa de bendiciones abundantes y una posición de gran honor. Esaú, como el primero en nacer, era naturalmente el heredero de este derecho. Era un cazador habilidoso y pasaba mucho tiempo en los campos, mientras que Jacob prefería quedarse en casa, cuidando de las tareas diarias y aprendiendo con su madre. Un día, Esaú volvió del campo exhausto y hambriento. Encontró a Jacob cocinando un delicioso guiso de lentejas. El olor era irresistible y el hambre de Esaú lo dominaba. Esaú imploró a Jacob por un poco de ese guiso. Jacob, viendo una oportunidad, hizo una propuesta inesperada: le daría a Esaú el guiso a cambio del derecho de primogenitura. Esaú, movido por el hambre y la impulsividad, aceptó sin pensarlo 2 veces. Juró a Jacob que el derecho de primogenitura ahora le pertenecía, sellando un acuerdo que cambiaría el curso de sus vidas. Este acto de Esaú reveló su falta de valoración por el derecho de primogenitura y las bendiciones que traía. Para Jacob, sin embargo, ese derecho era algo valioso y digno de ser perseguido, incluso a través de medios cuestionables. Pero la historia no termina ahí. Cuando Isaac estaba viejo y casi ciego, sintió que su tiempo en la tierra llegaba a su fin. Llamó a Esaú y le pidió que cazara y preparara una comida especial, para que pudiera bendecirlo formalmente antes de morir. Rebeca, que favorecía a Jacob, oyó la conversación y planeó un engaño audaz. Ella instruyó a Jacob para que trajera 2 cabritos, de los cuales ella preparó un plato sabroso como le gustaba a Isaac. Vestió a Jacob con las ropas de Esaú y cubrió sus manos y cuello con pieles de cabra, para imitar la piel velluda de Esaú. Jacob, disfrazado, llevó la comida a su padre y fingió ser Esaú. Isaac, desconfiado por la voz, preguntó varias veces si realmente era Esaú. Pero, al tocar las manos velludas de Jacob y sentir el olor de las ropas de Esaú, Isaac se convenció. Comió la comida y, luego, bendijo a Jacob con una bendición poderosa e irrevocable, destinada al primogénito. Poco después, Esaú volvió y descubrió el engaño. Se enfureció y suplicó a su padre por una bendición, pero la bendición dada a Jacob no podía ser retirada. Esaú juró venganza, y Jacob tuvo que huir para salvar su vida, yendo a la casa de su tío Labán. Esta parte de la historia de Jacob está llena de drama y emoción. Nos muestra las complejidades de las relaciones familiares y las consecuencias de las acciones impulsivas. También revela cómo Jacob, a pesar de sus métodos discutibles, valoraba profundamente las bendiciones de Dios y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurar su futuro. Huyendo de la ira de Esaú, Jacob partió hacia la casa de sus parientes en Harán, donde tuvo una visión nocturna en la que Dios confirmó la promesa hecha a Abraham. Después de engañar a su padre y robar la bendición de Esaú, Jacob se encontró en una situación peligrosa. Esaú, furioso y decidido a vengarse, planeaba matar a Jacob en cuanto el periodo de luto por su padre terminara. Rebeca, dándose cuenta del peligro inminente, aconsejó a Jacob que huyera a la casa de su tío Labán, en Harán. Esperaba que, con el tiempo, la ira de Esaú disminuyera y Jacob pudiera volver en seguridad. Jacob partió rápidamente, dejando atrás a su familia y todo lo que conocía. Mientras caminaba solo por el desierto, con pensamientos de miedo e incertidumbre, se vio en un viaje que cambiaría su vida para siempre. En una de las noches, exhausto y sin refugio, se acostó para dormir usando una piedra como almohada. Fue esa noche cuando Jacob tuvo una visión extraordinaria. Vio una escalera que iba desde la tierra hasta el cielo,
y ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En la cima de la escalera estaba el propio Señor, que habló con Jacob, confirmando la alianza hecha con su abuelo Abraham y su padre Isaac. Dios dijo: «Y yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al oeste, al este, al norte y al sur, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra». Esta promesa era una renovación de la alianza que Dios había hecho con los antepasados de Jacob. Dios también aseguró a Jacob que él estaría con él, lo protegería y lo devolvería a esa tierra. Esta visión no solo fortaleció a Jacob para continuar su viaje, sino que también le dio un sentido de propósito y confianza en las promesas de Dios. Al despertar, Jacob estaba maravillado y con un profundo sentido de reverencia. Dijo: «Y ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Llamó a ese lugar Betel, que significa y casa de Dios, y hizo un voto: «Y si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que hago, y me da pan para comer y ropa para vestir, y vuelvo en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios». Esta experiencia transformadora dio a Jacob la certeza de que Dios estaba con él, independientemente de las circunstancias. Llegando a la casa de su tío Labán, estaba fortalecido por la visión y la promesa divina. El viaje de Jacob, que comenzó con miedo e incertidumbre, ahora tenía un nuevo propósito: cumplir el destino que Dios tenía para él y su descendencia. Mientras continuamos la historia, veremos cómo Jacob enfrentará nuevos desafíos, encontrará el amor y formará la base de las 12 tribus de Israel, cumpliendo así la promesa divina y dejando un legado que resonaría a través de las generaciones. Cuando Jacob llegó a la tierra de sus parientes en Harán, pronto encontró un pozo donde los pastores locales llevaban sus ovejas a beber agua. Mientras esperaba que la gran piedra que cubría el pozo fuera removida, conoció a Raquel, la bella hija de su tío Labán. Jacob, encantado por su prima, ayudó a remover la piedra y ofreció agua al rebaño de Raquel. Raquel llevó a Jacob a conocer a su padre, Labán. Al oír que Jacob era hijo de su hermana Rebeca, Labán lo recibió con los brazos abiertos en su casa. Jacob empezó a currar para Labán, ayudándole a cuidar de sus rebaños. Después de un mes, Labán le preguntó a Jacob cuál debería ser su salario. Jacob, enamorado de Raquel, propuso currar 7 años a cambio de casarse con ella. Labán estuvo de acuerdo, y Jacob curró fielmente durante 7 años, que le parecieron solo unos días debido a su amor por Raquel. Cuando los 7 años terminaron, Jacob pidió a Labán que cumpliera su parte del trato. Labán organizó una gran fiesta de bodas, pero esa noche, engañó a Jacob, dándole a su hija mayor, Lea, en lugar de Raquel. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta del cambiazo y enfrentó a Labán, quien justificó su acción con la tradición local de casar a la hija mayor primero. A pesar del engaño, Labán ofreció a Jacob la oportunidad de casarse también con Raquel, con la condición de currar otros 7 años. Jacob aceptó, y una semana después de casarse con Lea, se casó con Raquel, comenzando su segundo periodo de 7 años de curro para Labán. Mientras curraba para Labán, Jacob formó una gran familia. Lea, su primera esposa, dio a luz a 6 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, y una hija llamada Dina. Raquel, que inicialmente no podía tener hijos, dio su sierva Bilha a Jacob como esposa, y ella tuvo 2 hijos, Dan y Neftalí. Lea, viendo que había dejado de tener hijos, dio su sierva Zilpá a Jacob, que tuvo otros 2 hijos, Gad y Aser. Finalmente, Dios escuchó las oraciones de Raquel y ella dio a luz a José. Más tarde, cuando estaban de vuelta en Canaán, Raquel dio a luz a Benjamín, pero lamentablemente murió durante el parto. Así, Jacob tuvo 12 hijos, que se convirtieron en los fundadores de las 12 tribus de Israel, y una hija. Sus años de curro duro y dedicación resultaron en una familia numerosa y una alianza renovada con Dios. Estos eventos no solo moldearon la vida de Jacob, sino que también sentaron las bases para la historia del pueblo de Israel, cumpliendo la promesa divina hecha a sus antepasados. El viaje de Jacob, con sus altibajos, es un testimonio de fe y perseverancia ante las adversidades. A través de sus experiencias, vio la fidelidad de Dios y la concreción de las promesas divinas, demostrando que, a pesar de los desafíos, las promesas de Dios siempre se cumplen. Después de años currando para su tío Labán,
que frecuentemente cambiaba los términos y trataba de engañar a Jacob, Dios ordenó a Jacob que regresara a su tierra natal, Canaán. Jacob decidió irse en secreto, reuniendo a su familia y bienes, y cruzó el río Eufrates. Raquel, la esposa de Jacob, llevó consigo los ídolos domésticos de su padre, Labán. Cuando Labán se enteró de la fuga, se enfureció y persiguió a Jacob durante 7 días, alcanzándolo en las montañas de Galaad. Dios advirtió a Labán en un sueño que no actuara contra Jacob. Labán confrontó a Jacob, acusándolo de robar los ídolos. Jacob, que no sabía de los ídolos, permitió que Labán los buscara, y Raquel los escondió con éxito. Después de un largo diálogo, Jacob explicó a Labán cuánto había currado y cómo Dios lo había bendecido. Labán, viendo la protección divina sobre Jacob, sugirió una alianza para garantizar la paz entre ellos. Levantaron un montón de piedras como testimonio e hicieron un pacto de no hacerse daño. Labán también pidió que Jacob tratara bien a sus hijas. Con la alianza firmada, Labán volvió a su tierra, y Jacob continuó su viaje a Canaán, en paz y con la certeza de que Dios estaba con él. Esta alianza marcó el fin de las dificultades con Labán e inició un nuevo capítulo en la vida de Jacob, mientras se acercaba a su tierra prometida. Durante su viaje de regreso a Canaán, Jacob tuvo un encuentro extraordinario y transformador que moldearía no solo su vida, sino también el futuro de su pueblo. Después de resolver las tensiones con Labán, Jacob se dirigía a casa, ansioso por reconciliarse con su hermano Esaú, de quien se había distanciado años antes debido a conflictos y engaños. La noche estaba tranquila cuando Jacob llegó a las orillas del arroyo Jaboc. Sabía que el encuentro con Esaú sería un momento decisivo, y para prepararse, decidió enviar a sus esposas, hijos y bienes por delante. Así, se quedó solo en el campamento, en medio de la noche, con sus pensamientos turbulentos y el corazón pesado de expectativa y aprehensión. Fue entonces cuando algo inexplicable sucedió. Un hombre misterioso apareció y empezó a luchar con Jacob. Esta lucha no fue una pelea común, sino una batalla intensa y sobrenatural. El hombre luchó con Jacob durante toda la noche, y a pesar del cansancio y el dolor, Jacob se mantuvo firme. No estaba dispuesto a rendirse fácilmente, y esa perseverancia fue un reflejo de su fe y determinación. Cuando el día comenzó a amanecer, el hombre vio que no podía vencer a Jacob y tocó la articulación de la cadera de Jacob, dislocándola con un toque que parecía casi divino. Aún así, Jacob no soltó al hombre. Continuó luchando, mostrando una resistencia y una fe inquebrantables. Con un grito de súplica, Jacob pidió una bendición, y fue en ese momento cuando el hombre reveló su verdadera identidad. Era una manifestación divina, una representación de Dios. El hombre entonces dio a Jacob un nuevo nombre, Israel. Ese nombre no fue elegido al azar, significa y aquel que lucha con Dios y hoy príncipe de Dios. El nuevo nombre simbolizaba la transformación espiritual y la victoria de Jacob en su lucha con Dios y con sus desafíos personales. No solo prevaleció en una batalla física, sino también en la espiritual y emocional. Cuando la pelea terminó, el hombre bendijo a Jacob y se marchó, y Jacob le dio al lugar el nombre de Peniel, que significa y el rostro de Dios, y, porque había visto a Dios cara a cara y aún así había sobrevivido. Con el amanecer, Jacob se levantó, marcado por la lucha, pero con una nueva identidad y un espíritu renovado. Ese encuentro fue un punto de inflexión en la vida de Jacob. Ahora llevaba un nuevo nombre y una nueva misión, preparado para enfrentar el próximo capítulo de su vida con una fe más profunda y un propósito más claro. Esta experiencia fue un recordatorio de que, incluso en las horas más oscuras y desafiantes, Dios está presente, y la perseverancia y la fe pueden transformar nuestras vidas de maneras inimaginables. A medida que Jacob continuaba su camino hacia Canaán, llevaba consigo no solo la marca física de la lucha, sino también el espíritu y la fuerza de un hombre que había luchado con Dios y había prevalecido. A partir de ese momento, la historia de Jacob se entrelazó con la historia de Israel, y el nombre Israel pasó a representar una nación y un legado de fe y perseverancia. Tras un largo viaje, Jacob se estableció en Egipto, donde se reencontró con su hijo José, con quien se reunió tras muchos años de separación. José, ahora un alto cargo en Egipto, le proporcionó a Jacob una vida cómoda en la región de Gosén. En sus últimos días, Jacob llamó a sus hijos para bendecirlos, así como a sus nietos, Efraín y Manasés, elevándolos al estatus de hijos, lo que garantizó que fueran incluidos entre las 12 tribus de Israel.
Jacob bendijo a cada uno de sus hijos, ofreciendo orientaciones y profecías que moldearían el futuro de sus familias. Con la certeza de que la promesa de Dios a Abraham, Isaac y al mismo se estaba cumpliendo, Jacob falleció en paz. Fue enterrado en la tumba de la familia en Macpela, cerca de Hebrón, junto a sus padres y su esposa, Lea. El funeral de Jacob fue un evento significativo, respetado tanto por los egipcios como por los miembros de su familia. El legado de Jacob, ahora conocido como Israel, continuó a través de sus 12 tribus, formando la base de la nación de Israel y perpetuando la alianza de Dios con su familia. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la lista de reproducción que aparece en tu pantalla para conocer más sobre la historia de la familia de David. Hasta la próxima historia.